presente, Señor mío. Gracias te damos, Señor mío, porque nos permites estar aquí esta mañana, Padre bendito. Gracias porque pones en nuestro corazón el venir, el querer hacer las cosas, Señor Padre bendito, para la gloria y honra tuya, Señor Padre mío. Tenemos gozo en estar aquí, Padre, para aprender tu palabra, Señor mío. Te quiero pedir, Padre bendito, que las alabanzas del servicio y la predicación sea para la gloria y honra tuya, Señor Padre bendito. Gracias te pedimos por los hermanos que vienen en camino, si tú permites que lleguen. Gracias y no cuídalos donde quiera que estén, Padre Santo. Gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces vamos a leer Proverbios 10. Anime. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. David dijo a su hijo: no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra de Dios. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Gloria al Rey, a celebrar hemos venido. Gloria al Rey, su palabra se ha cumplido. En su palabra hemos confiado, al enemigo ha derrotado. Grande victoria nos ha dado, y con gozo aplaudiré, y danzaré, y gritaré. Eres el Rey. Gloria al Rey, a celebrarle hemos venido. Gloria al Rey, su palabra se ha cumplido. En su palabra hemos confiado, al enemigo ha derrotado. Grande victoria nos ha dado, y con gozo aplaudiré, y danzaré, y gritaré. Eres el Rey. Gloria al Rey, a celebrarle hemos venido. Gloria al Rey, su palabra se ha cumplido. En su palabra hemos confiado, al enemigo ha derrotado. Grande victoria nos ha dado, y con gozo aplaudiré, y danzaré, y gritaré.
ser sin valor. Permanece en la fe, la esperanza, el amor, pero debes temer el mayor de los dos. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. El amor es sufrido, no se irrita, es benigno, nunca busca lo suyo o excelso camino. Permanece en la fe, la esperanza, el amor, pero debes tener el mayor de los dos. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. Si después este amor nunca dejes de amar, lograrás hacia Dios con tu vida grabar. Permanece en la fe, la esperanza, el amor, pero debes tener el mayor de los dos. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. Amén. Bueno, hermanos, tenemos 5. Aquí invitamos a Juan Carlos para que nos enseñe lo que el Señor puso en su corazón. Amén, amén. Como dicen, y tu tiempo se acabó. Ya, los quiero ver sentaditos. Por poco y no alcanzan las sillas, ¿verdad? Sin embargo, y no obstante, el gozo es el gozo. Fíjense bien, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero lo único que no como en esta vida, ¿qué creen que es? Leti debe saber. Lo único que no me hacen comer por nada del mundo, ¿qué es? Betabel. No sé por qué le tengo una aversión al betabel. Y pienso yo, trato de explicarme el por qué. Cuando yo era un chamaquito, que es que era 4 o 5 años quizá. ¿Conocen el ate? Allá ven que hay un ate rojo. Ese me fascina, el ate rojo. Entonces yo pienso que fue esto, que llegando a mi casa, mi mamá tenía partidos betabeles así en un plato, y yo pensé que eran ate, y yo llego y con unas ganas me lo echo, y al sentirme que no sabía ate, me sentí tan decepcionado que no era ate, y ya de ahí para el real, yo pienso que eso pudo haber sido, ¿no? Sí, no sé por qué, pero no me gusta ni en la ensalada, ni nada que lleve betabel me gusta. Nada que lleve betabel, pero me pregunto, es que parecía ate, ese ate rojo que es, no sé de qué es del ate ese rojo, pero yo no sé qué es rojo. Pero no era lo que yo esperaba. O imagínate tú que, piénsale, pides un vaso de agua de limón tú, y te traen tu vaso de agua de limón, y aparentemente es agua de limón, pero la pruebas y no sabe agua de limón. Entonces, como que una cosa es lo que las cosas aparentan ser y otra cosa es lo que son en realidad. ¿Explícame? Entonces,
¿Ya vieron cómo se llama mi mensaje de hoy? Porque ahora sí no se me olvidó el boletín. ¿Qué querrá decir eso? Sí, debe haber congruencia entre la ortodoxia, lo que diríamos las orto de recto, del griego orto, de ahí viene la palabra ortopedia. La palabra ortopedia significa niño recto. Pedia es de pediatría y orto recto. Esa es la ortopedia. Bueno, ortodoxia, la enseñanza correcta debe de ser congruente con la ortopraxis, con la práctica correcta. Porque a veces pues, se da el caso que podamos tener la ortodoxia, pero estamos fallando en la ortopraxis. Entonces aquí Pablo va a hacer un llamado a que debe haber congruencia entre lo que hemos creído, la doctrina que hemos creído, ¿sí? Y la manera como nos comportamos, ¿sí? Entonces, en esta sección que comienza, que prácticamente ya avanzamos 3 capítulos en nuestro estudio de Efesios, que ha sido exactamente doctrinal, los 3 primeros capítulos. Ahora Pablo, del 4 al 6, va a decir cómo, de acuerdo a eso, cómo debe ser nuestra vida, cómo podemos poner en práctica, ¿sí? Cómo debemos comportarnos de acuerdo a la enseñanza correcta, a la doctrina correcta. En esta sección prácticamente Pablo nos está llamando a la unidad. En la siguiente sección, del 16 al 20 y tantos, nos llama a andar en pureza, ¿sí? Y así va a ser pura sección práctica. Pero aquí en esta sección, lo que vamos a ver hoy, Pablo nos está haciendo un llamado a que vivamos en unidad, ¿sí? Entonces somos llamados a la unidad y al crecimiento. Y dentro de esta unidad hay lugar para la diversidad, como vamos a ver, aunque suene un poco contradictorio. Dentro de la unidad puede haber diversidad. De hecho, hay diversidad. Pero siempre cuando queremos mantener la unidad debemos evitar los extremos, ¿sí? ¿Cuáles serían los extremos en este caso? Una es el ecumenismo, ¿sí? Que no por querer estar siempre unidos caigamos en la herejía esa del ecumenismo, que para mí el ecumenismo no es bíblico, ¿sí? De hecho, bueno, ¿sabemos qué es el ecumenismo? Pero allá dijeron que no, entonces, perdón, porque siempre uno que expone, a veces uno da por sentado que la persona sabe lo que está uno diciendo y cuando no, hay que explicar el término. Ecumenismo es esa tendencia de unir a todo mundo, ¿sí? Que todos somos hermanos, etcétera, podemos trabajar juntos, no importan nuestras diferencias. Llevar la unidad al extremo de que cualquiera puede entrar, pues, digámoslo más llanamente, de unificar todas las religiones. Ese es el ecumenismo. Y sabemos cuándo va a suceder eso. Cuando venga el anticristo, él sí va a unificar todas las religiones. Pero ¿quién va a ser el adorado? Él. Todos lo deben de adorar a él. Bueno, ese sería un extremo. Y el otro extremo, ahora sí que vámonos al otro extremo, sería exagerar nuestras diferencias, ¿sí? ¿Qué diferencias podrían ser? Bueno, miren, la doctrina es bien importante, por eso Pablo está hablando aquí de doctrina, ¿sí? ¿Por qué es importante la doctrina? Hay personas que no les interesa la doctrina porque dicen que las doctrinas dividen, y en cierta manera tienen razón, dividen la verdad del error, definitivamente. Miren, podemos hablar de 3 grados de diferencias. Diferencia de primer grado o de primer nivel. ¿Cuál podría ser? Son las doctrinas fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, una diferencia de primer grado. Si alguien que se diga hermano o diciéndose hermano, por ejemplo, niegue la deidad de Cristo, esa es una diferencia fundamental. Ni siquiera puedo llamarte mi hermano porque si tú niegas la deidad de Cristo, ni siquiera puedo llamarte mi hermano. Otra, que enseñen salvación por obras. Pues no puede ser, no puedo ni llamarte hermano, o sea, porque son diferencias fundamentales. Que nieguen la suficiencia de las Escrituras, son diferencias fundamentales. Esa sería una diferencia de primer grado. Ni siquiera te puedo llamar hermano, punto. Bueno, pero hay diferencias de segundo grado. Ahí somos hermanos, pero no podemos estar en la misma iglesia, evidentemente. A pesar de que seamos hermanos, es una diferencia de segundo grado. ¿Cuál podría ser? ¿Perdón?
Sí, por ejemplo, sí, creer en los carismáticos, pues son hermanos, pero no podemos estar en las mujeres pastoras, o sea, que conocemos hermanos que son nuestros hermanos, pero se aceptan eso. Entonces, son nuestros hermanos, pero no podrían estar aquí con nosotros, porque aquí pues no pensamos, no creemos que la Biblia permita que las mujeres estén liderando la iglesia, ¿no? El liderazgo es masculino, ¿sí? Esas podrían ser diferencias de segundo grado. Somos hermanos, pero no podemos estar en la misma iglesia, ¿sí? Porque ellos van a hacer imagínate, tenemos aquí uno que crea en esas cosas y se empieza a tirar al suelo y a azotarse o empieza de repente a hablar, pues no podemos estar, ¿sí? Entonces, somos hermanos, pero es una diferencia de segundo grado. Pero una diferencia de tercer grado podría ser, ¿cuál? Ya más leve. Somos hermanos, tenemos diferencia, pero podemos trabajar en la misma iglesia. Por ejemplo, yo puedo ser premilenialista y Armandito milenialista. Bueno, son doctrinas de debate. Podemos estar en la misma iglesia, aunque él piense que él es amilenialista y yo premilenialista, ¿sí? Son de diferencias que no impiden que podamos estar en la misma iglesia, ¿no? ¿Sí? Bueno, esas son algunas de las diferencias esta sería de tercer grado. Entonces Pablo, después de exponer 3 capítulos de doctrina, la doctrina que hemos creído, ahora nos va a exhortar, a desafiar, a instar a que vivamos de acuerdo a lo que queremos, ¿sí? Entonces, que haya congruencia entre lo que creemos, lo que hemos creído y nuestro andar diario. Debe haber congruencia, ¿sí? No que piensen que somos agua de limón, pero sabemos agua de horchata, ¿no? O sea, que debe haber congruencia entre lo que se cree y lo que se hace. Pero antes vamos a orar, ¿sale? Bendito Padre, Señor, pues cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por este día que nos has permitido despertar, Señor, y tener la oportunidad de estudiar tu palabra en esta mañana, Señor. Te rogamos, Padre, que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento y prepares nuestro corazón, Señor. Y en esta sección tan importante, Señor, donde vamos a aprender que si hemos creído lo correcto, también debemos de andar correctamente, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes a exponer tu palabra con claridad y sobre todo con fidelidad al texto. Que cada uno de nosotros podamos salir fortalecidos, Señor, sabiendo que tanta bendición que hemos recibido conlleva a grandes responsabilidades. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4. Hoy vamos a ver hasta el versículo 16. Si Dios no dispone otra cosa, continuaremos con el resto del capítulo 4 la próxima semana. Entonces comienza así esto. Ya estamos ahí en Efesios 4, versículo 1. Por lo tanto, Reina Valera dice, pues. O sea, esa palabra indica que es como consecuencia de todo lo que acaba de enseñar. Dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Pablo comienza diciéndose nuevamente, enfatizándose su condición en la que está prisionero, ¿sí? Pero ¿cuál era la razón por la que Pablo estaba prisionero? ¿Por andar ahí de malhechor? El texto lo dice claramente, por servir al Señor, ¿sí? Pablo está preso por ser fiel a su llamado. Esa es la razón por la que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Entonces, si Pablo está preso por ser fiel a su llamado, tiene todo el derecho para exhortarnos a ser fieles también nosotros al llamado que hemos recibido, que seamos igualmente fieles que Él. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? A tal modo que hasta está preso por servir al Señor. Pablo nos está explicando que tenemos una nueva relación con Dios. Bueno, antes ni relación teníamos con Dios. Ajenos a los pactos, ajenos a la ciudadanía, muertos totalmente estábamos antes. Ahora tenemos una relación con Dios que nos ha enriquecido espiritualmente, ¿sí? Pero esta nueva relación trae responsabilidades. Pablo está diciendo, miren, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que a todo dar, sí,
pero esto trae responsabilidades también, ¿sí? Entonces lo dice que hemos sido llamados. ¿Recuerdan? Esta sí la van a contestar porque ya se las he hecho muchas veces. ¿De qué manera es como Dios nos llama? ¿Cómo es? Le he dicho many times. ¿Cómo nos llamó? O sea, es la proclamación del Evangelio. Acuérdense en Romanos, a los que antes, y perdónenme que sea tan repetitivo, a los que antes conoció, que en otras palabras es amar de antemano, y en otras palabras elegir. Entonces, a los que antes amó, ¿qué hizo con ellos? A todos. Y predestinación habla de propósito. ¿Y cuál es el propósito? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ok, Dios ya eligió desde antes de la fundación del mundo, ya predestinó a esos elegidos. Y ahora, ¿cómo los llama? Por WhatsApp, por medio de la proclamación del Evangelio. Ok, entonces aquí podemos llamar el llamamiento es por medio del Evangelio, ¿sí? Pero hay un llamamiento general, y ¿cuál dijiste tú, Leti? El eficaz. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Todo. Exactamente, más que los que han sido elegidos pero como nosotros no sabemos quién es elegido y quién no, pues tenemos que proclamar el Evangelio a todo mundo, ¿sí? Sabemos que responderán aquellos a los que Dios les dé vida para despertarlos de su sueño seductor, ¿sí? Entonces Pablo aquí dice que hemos sido llamados, porque en verdad han sido llamados. Entonces ahora sí, aquí vienen las responsabilidades como consecuencia de eso que Dios ha hecho por nosotros inmerecidamente. Ahora sí dice, sean siempre que humildes y amables. Reina Valera dice, con toda humildad y mansedumbre. Sean pacientes unos con otros y tolérense en las faltas por amor. Hace rato Leti comentaba el proverbio de que el amor cubre multitud de pecados. Ahorita vamos a tratar de explicar eso. Entonces, ¿cuál es la primera virtud en la vida cristiana? La humildad. La primera virtud es la humildad, la segunda es la humildad y la tercera es la humildad. Humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humildad conduce a la mansedumbre, ¿sí? Entonces la primera virtud es la humildad, ¿sí? Ahora, la humildad es no tener más alto concepto del que tienen los demás. O sea, yo no puedo pensar más acerca de mí mismo de lo que piensan ustedes acerca de mí. Yo puedo pensar que estoy hasta acá y ustedes me ven por acá. O sea, esa es la humildad, ¿sí? Y además reconocer que lo que somos o tenemos, lo hemos recibido todo por gracia, ¿sí? Todo es por la gracia de Dios. Entonces, Pablo dice, sean siempre humildes y amables. La palabra es mansedumbre. Ahora, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué es una persona mansa? Ahora sí vienen como navaja de rasurar. Es una persona lenta para la longanimidad. Muchos ven la mansedumbre, el hecho que una persona sea mansa, como señal de debilidad. Pero eso es un error total. Una persona mansa no es una persona débil. Jesús dice, aprende de mí que soy manso de corazón. ¿Jesús era débil? Tenía el poder para acabar con quien quisiera. Entonces, aquí vemos otra característica de la mansedumbre, es tener poder, pero bajo control. Es poder bajo control. Esa es la mansedumbre. No es falta no es debilidad, ni falta de poder. Es poder, pero controladito, bajo control. Eso es la mansedumbre, ¿sí? Eso es mansedumbre, poder bajo control, ¿sí? Ahora, una persona humilde, que practica la humildad, eso conduce a la mansedumbre, ¿sí? Y entonces, una persona con humildad y mansedumbre no se apresura a exigir sus derechos, ¿sí? Porque él sabe que a los ojos de Dios, esos derechos que él tiene le han sido conferidos por gracia, ¿sí? Y aunque a veces ante los hombres sí tienes que hacer valer tus derechos, pero no te apresuras pues a exigir luego tus derechos. Miren, muchas veces la persona mansa y humilde prefiere sufrir el agravio antes que causarlo, ¿sí? Miren, ¿cómo podré ilustrar esto? Miren, ¿recuerdan el caso de Abraham y de Lot? ¿Cuál fue el problema que tuvieron? Ajá.
dice, el texto dice, y estaban los fereceos, los jebuseos, los heteos y todos los feos que había en ese entonces. Y dice Abraham, menciona el texto, estamos en medio de tanta gente pagana. No está bien esto que estemos peleando porque somos familia, somos hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿Exigió sus derechos él? Le dio a escoger, pero fíjense qué interesante, le dice a Lot, mira, escoge la tierra, si quieres escoger la de allá, está bien, vete para allá y yo me voy para allá. ¿Quieres la de acá? Está bien, vete para acá y yo me voy para allá. Pero en realidad lo que estaba haciendo Abraham era que Lot escogiera lo mejor para Abraham, ¿me entienden? Porque él era una persona y confiaba en Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Lot? Escogió la tierra que estaba cerca del Jordán, dijo, aquí está bien verde, tengo mucho ganas. ¿Y cómo le fue a Abraham cuando fue para allá? A Lot. Ya conocen todo lo que le pasó a Lot y a su familia, ¿no? ¿Y a quién bendijo Dios? Entonces hagan de cuenta que Abraham le dijo a Lot, Lot, escoge tú, pero escoge lo mejor para mí, ¿entiendes? O sea, porque al escoger Lot, estaba escogiendo realmente Dios para Abraham, ¿sí? Entonces Abraham dejó que Lot eligiera, ¿sí? Entonces, y Lot nos dice aquí en el texto, dice, sean pacientes unos con otros. Entonces empieza diciendo, sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros, ¿sí? Eso de ejercer la paciencia tampoco es tan sencillo, ¿sí? O sea, realmente, miren, especialmente la paciencia también se ha visto como sinónimo de debilidad. Pero yo me pongo a pensar, al principio del cristianismo, ¿cuántas mujeres cristianas estaban casados con esposos inconversos? Para una mujer cristiana tener un esposo inconverso es duro, ¿sí? He visto casos donde la mujer es cristiana y el esposo no. Son vidas duras que tienen que ejercitar paciencia y tienen que recibir la gracia de Dios para ejercitar esa paciencia. Y Dios se las da porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué consejo da la Biblia para una mujer casada cuyo marido no es casado? Permanece. Sí, acuérdense, lo vimos en Corintios. Si una mujer se convierte y el marido no, ella podía pensar, bueno, tengo derecho a separarme porque él no es creyente. ¿No? ¿Y qué les dice Pablo? No. Si él se quiere ir, arrivederci, que se vaya. Pero si no se quiere ir y él consiente en tu fe, quédate con él, porque tal vez así logres ganarlo para Cristo. Y Pedro también, que les dice a las mujeres casadas, ¿sí? Que no ganen que cómo pueden ganar a sus esposos con su conducta casta y honesta. No agarrarlos a bibliazos, su pura conducta los pueden ganar para. Entonces, pero has de decir, sí, tú porque no estás casado con alguien, sabemos que es duro, pero Dios da la gracia para soportarlo. Dios no te pediría algo que Él no esté dispuesto a ayudarte a hacer, ¿no? Entonces, paciencia unos con otros y tolérense las faltas por amor, ¿sí? Entonces, uno debe pensar, Dios ha sido muy paciente conmigo. Si Dios ejercitara disciplina conmigo, híjole, pues, ¿qué sería de nosotros? Dios es paciente, pues debemos, si hemos experimentado la paciencia de Dios hacia nosotros, pues podemos nosotros o debemos ejercitar paciencia para con todos. Entonces, no, miren, recordemos 1 Corintios 13, el amor que es sufrido, es benigno, no se irrita fácilmente, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Hasta le hemos cantado ese texto, ¿no? Entonces, estoy consciente de que hay de ofensas. O sea, la multitud, el amor cubrirá multitud de pecados. Imagínate, alguien llega aquí y no te saludó. Oye, ¿vas a ir a reclamar por eso? ¿Tienes amor por tu hermano? Pues aguanta, quizás venía distraído, quizás trae a lo mejor un problema. O sea, no exageremos pues las faltas tampoco en otros, ¿no? Ahora, pero estoy de acuerdo que hay de faltas a faltas. No puedes tratar así todas las faltas. Hay faltas que sí requieren ser confrontadas. Pero si me voy a ofender y le voy a reclamar a mi hermano que llegaste y no me saludaste, me viste feo, pues cada 8 días estaríamos cambiando de iglesia, ¿no? O sea, ahí es donde entra el amor al hermano, hace que pásala por alto. Pero repito, hay cosas, hay de ofensas, y hay cosas que sí tiene uno que confrontar, ¿sí? Versículo 3 dice, hagan todo lo posible
por mantenerse unidos. Vamos a ver cómo Pablo enfatiza aquí la unidad. Mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Fíjense, qué interesante. Pablo no nos está llamando a crear la paz, ¿sí? Leamos bien el texto. Posible por mantenerse unidos y enlazados mediante la paz. O sea, esa paz ya la logró Cristo, ¿sí? Cristo ha logrado ya la paz entre el pecador y Dios. Ha logrado la paz entre el judío y el gentil, que es en este caso, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos está llamando Pablo? A mantener la paz. A crearla ya la hizo Jesús. Ya Jesús lo hizo posible esto, la paz. Pero es nuestra responsabilidad mantener esa paz, ¿sí? Siempre como que nuestra actitud debe de ser decir, viva la paz, ¿no? Digo, muchas cosas se resuelven si tenemos ese espíritu pacifista, pues, o sea, hay un libro en inglés que se llama Peacemaker, que lo traducen como el pacifista, el hacedor de paz. Entonces, lo contrario, ¿qué podría ser para ti? Peacebreaker, lo contrario de Peacemaker. O sea, el peacemaker es el que promueve la paz. Y el peacebreaker, ¿o cómo para ti? What did you say? Bueno, hay personas que así son, ¿sí? De todo hacen guerra. Y está mal cuando debemos de ser pacifistas. Eso es lo que nos está llamando aquí Pablo. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y Pablo en sus cartas a los romanos dice, ¿cómo dice ahí? En lo que les sea posible, llevar la paz con todos. O sea, esto indica una cosa, nuestra actitud debe ser de pacifistas, pero hay casos en que no va a ser posible, porque no por ti, sino por la otra parte que no quiere la paz. Pero el llamado es a que nosotros siempre debemos tener esa actitud de mantener la paz. No solo con los de adentro, o sea, no solo entre la familia de Cristo, sino aún con los de afuera. Llevar la fiesta en paz con tu vecino, aunque él no sea creyente, en tu trabajo. Siempre esa debe ser la actitud, no de esos que por todo pelean, ¿sí? De todo se quejan, a todo el mundo agreden. Para un cristiano, dice Pablo, esto no es congruente en lo que dices haber creído y tu andar diario, ¿sí? ¿Y por qué Pablo nos dice eso? Que entre creyentes debe haber humildad, ¿sí? Debe haber mansedumbre, debe haber paciencia y debemos mantener la fiesta en paz siempre. ¿Por qué? Nos va a decir Pablo aquí en el versículo 4. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Estas son las cosas que tenemos en común todos, por eso es posible mantener la unidad. ¿Por qué? Porque dice Pablo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. A ver, analicemos esto. Pues hay un solo cuerpo. ¿A qué cuerpo se está refiriendo aquí Pablo? La iglesia. Ahora, pero, ¿qué es la iglesia? Ya sabemos, constituye el cuerpo de Cristo. Pero iglesia, el concepto de iglesia tenemos que dividirlo en dos también. La Biblia habla de iglesia a nivel local e iglesia a nivel universal. ¿Cuál es una y cuál es la otra? Esta pequeña congregación es una iglesia local. ¿Y cuál sería la universal? All together now. Desde Pentecostés. O sea, la iglesia universal hablando de no me van a decir la iglesia universal esa de pague por sufrir, no. Esa se llama así, pero no es esa la iglesia. La iglesia universal es todos los creyentes, ¿sí? Que están ya en el cielo, con los que están ahorita y los que vendrán después. Es decir, desde Pentecostés, ahí nace la iglesia. Esos ya muchos murieron, pero siguen siendo parte de la iglesia universal, del cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el rapto. Cuando el último gentil, el último que diga yo creo, ahí se cerró el cuerpo de Cristo. Todo ese conjunto es la iglesia universal. Ahora, la iglesia local es esta, por ejemplo, la iglesia local de Atlanta, la iglesia de Cofradía, la iglesia de Santa Mónica, la iglesia de Chinconcuac, la iglesia en China, la iglesia en Rusia. Son iglesias locales, todas esas son iglesias locales, ¿sí? Pero el concepto de iglesia universal es mucho más amplio. Bueno, entonces dice Pablo, hay un solo cuerpo.
Todos pertenecemos al mismo cuerpo, ¿sí? Que es Cristo, ¿sí? Ahora sí que estamos todos en el mismo barco bajo el mismo capitán. Y un solo espíritu. El espíritu que recibió Pablo es el mismo espíritu que recibió Pedro, es el mismo espíritu que recibió Cornelio, es el mismo espíritu que recibió Armandito, Uriel, Dani, todos recibimos el mismo espíritu. Hay un solo espíritu, por eso es posible mantener la unidad, porque todos tenemos el mismo espíritu, ¿sí? No hay espíritu de primera y de segunda. O sea, como dice Pablo en Corintios, lo vimos, acuérdense, todos fuimos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, ¿sí? Entonces no hay diferencia no hay cristianos de primera ni de segunda. Todos pertenecemos al mismo cuerpo y todos hemos sido bautizados porque a todos se nos dio un solo espíritu. Luego dice aquí, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa. Ya vi eso de llamados, cómo es el llamado, y una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿De qué está hablando aquí? Todos fuimos llamados a la misma esperanza gloriosa. Pues sí, la vida eterna. Esa es la esperanza gloriosa. Y acuérdense que siempre les he dicho que la palabra esperanza bíblicamente no es un espero que así sea, un ojalá que, ¿no? Es certeza absoluta de algo que Dios ha dicho que va a suceder. Y Jesús lo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, tiene vida eterna. Todos fuimos llamados, o sea, todos compartimos esa misma esperanza, ¿sí? No dice, hay un solo Señor. Fíjense cómo primero menciona el Espíritu, dice, hay un solo Señor. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Cristo. Todos compartimos algo, el mismo Salvador compartimos todos. A todos se nos dio el mismo Espíritu, ¿sí? Una sola fe, una sola fe. ¿Cuál es esa fe genuina? Fe genuina. Sí, pero es una sola fe genuina, porque porque habla la Biblia de fe fingida, ¿sí? O sea, la fe no es cuestión de decir creo, de labios para afuera, debe de ser de corazón, ¿sí? De corazón. Es la fe que depende totalmente. Miren, esa fe genuina, esa fe que todos compartimos, todos tuvimos que reconocer que somos pecadores, todos tuvimos que reconocer. Tuvimos que reconocer que no hay solución para nosotros, por nosotros mismos no hay solución. Tuvimos que reconocer que merecemos la condenación, el infierno, ¿sí? Pero todos hemos puesto nuestra confianza en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la fe genuina, ¿sí? No es nada más la que de labios para afuera y ya en la práctica confías, dices creer en Cristo, pero aparte crees en obras meritorias. No, esa no es una fe genuina. Entonces, la fe genuina es esa que depende 100% de Cristo para ser salvo. Esa es la fe que todos hemos compartido. Entonces, hay una sola fe, un solo bautismo. ¿A qué se referirá esto? Bueno, hay opiniones. Miren, algunos piensan que se refiere al bautismo en el Espíritu, pero como cuando dice que hay un solo cuerpo, entonces ahí va implícito el bautismo del Espíritu. Porque cuando uno cree en Jesucristo, eres bautizado por el Espíritu y te hace miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, dice un solo bautismo, parece que Pablo lo que tiene en mente, sin asegurarlo al 100%, parece que lo que tiene en mente es el bautismo en agua, que es una manifestación visible de lo que ocurrió en el bautismo en el Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos bautizamos nosotros, ¿qué estábamos dándole a entender al mundo? Cada uno de nosotros. Sí, o sea, has muerto juntamente con Cristo y has resucitado juntamente con Cristo. En otras palabras, he puesto mi fe en Jesucristo. Eso es lo que indica cuando nos bautizamos en agua. Por cierto, aquí ya todos están bautizados en agua, ¿verdad? ¿Tú, Angie, también te bautizaste ya en agua? Ah, fíjate, qué bueno. Sí, uno más se bautiza una sola vez, siempre y cuando sea el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu, que haya sido por inmersión, como es el bautismo. Pero fíjense qué curioso que hoy que faltaron algunos que no se han bautizado. Es el momento de que escuchen esto, que deben bautizarse, no para agradarme a mí, es porque el Señor lo ordena, y además es un gozo ser obediente, ¿no? Bueno, un solo Dios, hay un solo Dios, todos compartimos el mismo Padre Celestial, todos tenemos el mismo Padre Celestial,
Por eso Pablo está argumentando por qué sí es posible la unidad, porque tenemos muchas cosas en común, y una de las cosas es el Padre Celestial, ¿sí? Quien está sobre todos, en todos, y vive por medio de todos. Bueno, Pablo está hablando aquí que la unidad es posible por esas cosas que tenemos todos en común, que no es cualquier cosa, ¿sí? Ya vimos todas las cosas que son. Entonces, aquí Pablo se ha preocupado. Adelante, hermano, pásale. No, y si gusta quedarse, puede quedarse también, no hay ningún problema, no se preocupen. Entonces, aquí Pablo se ha preocupado por las cosas que tenemos en común, ¿sí? Los detalles para mantener la unidad en la iglesia, ¿sí? Es lo que está enfatizando Pablo, ¿sí? Porque es necesario que la iglesia muestre unidad. Es bien importante, porque si hay unidad en la iglesia, esto que hace que avance el evangelio. Esto que hace que Satanás tiemble, y esto que hace que glorifique a Dios. O sea, podríamos ser testimonio para el mundo perdido si no estuviéramos todos unidos, si viviéramos del chongo. Pues, ¿qué testimonio sería ese, no? ¿A quién le interesaría esto? ¿Sí? Entonces, Pablo por eso dice, debemos mantener la unidad, porque así también Satanás tiembla, si nos ven unidos. Miren, ese es el problema con las personas que no se congregan. Y vamos a ver, no solamente ese es el problema, o sea, son presas fáciles de Satanás, las personas que no se congregan. Presas fáciles. Miren, una vez vi un video donde un tigre, un león, no, una leona, eso son las leonas porque ellas son las que cazan. El león nada más está ahí de flojo. Hay una manada de búfalos. ¿Y cómo son así? Bueno, Dios así hizo a estos animales. Se dan cuenta qué animal se está separando de la manada. No se van sobre toda la manada. No falta el que se está rezagando, ya sea porque está enfermo o pequeño o algo, pero alguien se va separando o anda papando moscas y sobre ese se van. Bueno, espiritualmente Satanás ataca a los que no están viviendo aquí en unidad con nosotros, ¿sí? ¿Me explico? O sea, no es posible que alguien que sea cristiano no se congregue, tiene que congregarse. Bueno, debe de congregarse y tiene que congregarse. ¿Por qué? Porque para él es un gusto congregarse. Una vez me acuerdo cuando le compartí a alguien, y no digo nombres, dijo, mira, no quiero convertirme porque ya después como que me van a exigir ir a la iglesia cada 8 días, y a mí me gusta ir a la iglesia cada vez que tengo ganas. Digo, pues acá es exactamente igual, va a ser cada vez que tengas ganas, nada más que la cosa es que cada 8 días vas a tener ganas, vas a ver. Bueno, y creyó y ha ido ahí marchando, y más o menos, ¿no? Bueno, entonces, aquí vemos que la importancia de la iglesia, y vamos a ver también por qué es importante congregarse, y ahorita vamos a ver por qué. Hasta aquí hemos visto que Pablo nos está instando a mantener la unidad, cómo debemos ser humildes, pacientes, soportarnos unos a otros por amor, etcétera, y da la razón, porque tenemos cosas en común. Es posible mantener esa unidad que Cristo logra. Pero ahora va a pasar a las cosas que no tenemos en común, ¿sí? Y van a ver cómo esa diversidad no destruye la unidad, sino al contrario, la fomenta, ¿sí? La unidad permite la diversidad, ¿sí? Y la diversidad, lejos de romper la unidad, la va a confirmar, ¿sí? Siempre y cuando se use correctamente, ¿sí? Porque ahorita va a hablar Pablo de los dones que Dios ha dado. Y aquí somos diferentes ahí en cuanto a los dones, ¿sí? Pero dice Pablo que debemos usarlos correctamente. ¿Cómo es hacer correctamente? ¿Cuál sería el uso correcto de un don? Porque acuérdense que los corintios tenían muchos dones y estaba la iglesia dividida, a pesar que tenían muchos dones. ¿Por qué? Porque no los usaban correctamente. Entonces, ¿cuál es ese uso correcto? Bueno, Dios te ha dado a ti un don, ¿sí o no es cierto? Y si dices que no, le estás diciendo mentiroso a Pablo, porque él dijo, Dios le da mínimo un don a cada uno. No dice solo a algunos, a cada uno, ¿sí? Así que si tú piensas que no tienes un don, que Dios no te ha dado ningún don, cuando llegues al cielo te va a decir, Pablo, ¿por qué me estabas diciendo mentiroso? A cada uno Dios le ha dado, ¿sí? Bueno, pero lo primero que tiene que reconocer es que ese don, ¿sí?, te ha sido dado por gracia. Dios te lo dio por gracia, ¿sí? No porque lo merecieras servirle, todo es por gracia. Y eso es lo primero que debemos reconocer. Acuérdense que Pablo está hablando de mantener la humildad.
Y el don que Dios te haya dado no es para pavonearse, ¿sí? Tienes que reconocer que lo recibiste por gracia, ¿sí? Segundo, debes de reconocer que tu don no es el único. El don que Dios te dio a ti, también se lo dio a fulanito y a sutanito, y a otro le dio este don, lo mismo que al otro. O sea, no pienses que eres el único que tiene ese don, ¿sí? Imagínate que yo pensar que yo soy el único que puedo venir aquí a enseñar, estoy perdido, ¿sí? Cualquiera que Dios le haya dado ese don puede venir y explicar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces uno tiene que reconocer primeramente que ha sido dado por gracia, reconocer que no eres el único que ha recibido ese don. Y tercero, y el más importante, ¿para qué Dios te lo dio? Exactamente, entonces los dones Dios te los da para que los ejerzas en la iglesia. Por eso me pregunto yo, los que no se congregan, ¿en dónde ejercitan su don? Si Dios se los dio para que lo ejerciten dentro de la iglesia, para que con su don sirvan a otros, ¿sí? Pero tiene que ser dentro de la iglesia. O sea, ¿cómo Dios te da un don? ¿Para qué? Para que el cuerpo crezca. Entonces, ¿ven por qué es importante venir a la iglesia? Porque ¿dónde voy a ejercitar mi don? ¿Sí? ¿Me explico? Sí, o sea, entonces, el peligro con los dones es dos. Uno, pavonearse, pensar que eres el non plus ultra porque tienes un don muy llamativo. Y el otro extremo sería desanimarse, pensar que Dios no te dio ningún don y por eso no sirvo. Yo creo que Dios me dio el don de calentar la silla. No, eso no es don, eso es flojera, ¿sí? Dios nos da un don. Entonces, o ese es un problema, o el otro problema es querer trabajar o funcionar con un don que Dios no te dio. ¿Ustedes creen que a mí no me gustaría cantar? Pero yo no soy Engelbert Humperdinck, ¿sí? Pobrecitos de ustedes. Entonces, sería inútil querer servir con un don que Dios no me dio. Entonces, tienes que servir con el don que Dios te dio, ¿sí? Dios no se equivoca, Bueno, lo vimos en Corintios. Dios reparte los dones como Él quiso, pero arbitrariamente no. Dios es sabio y amoroso, y Dios sabe por qué a unos les da un don y a otros les da otro don, pero igual de valioso es un don que el otro. Lo que Dios quiere es qué tan fiel eres con tu don. Entonces, aquí Dios ha dado diversos dones, ¿sí? Dice aquí Pablo, en que voy en el 7. No obstante, Él nos ha dado, ¿a quién? A cada uno de nosotros un don especial. Se está refiriendo al don espiritual. E incluso hasta los talentos naturales Dios también los da, ¿sí? Sí, tocar el piano no es un don espiritual, es un don natural, pero también Dios te dio esa habilidad. Todo proviene de Dios, ¿sí? Entonces, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Aquí Pablo está citando, o más bien interpretando, el Salmo 68, 18, que es de David, ¿sí? Miren, la idea es esta más o menos, porque si lo lee uno así como sin tener contexto, como que dice esto, yo no entender esto, ¿no? Antes en las guerras, cuando una nación conquistaba otra, se llevaban cautivos a los prisioneros, ¿sí? Los llevaban cautivos, y el pueblo ganador ya los esperaba ahí con fanfarrias, alfombra roja y todo, y entraba el conquistador con todo su montón de cautivos, ¿sí? Y los despojos que traía los repartía. Esa es la idea de lo que está diciendo. Bueno, aquí Pablo lo está aplicando a la obra de Jesucristo, ¿sí? Lleva cautivos ¿a quiénes? A nosotros. A los que estábamos cautivos en Satanás, ahora estamos cautivos en Cristo. Y Cristo, cuando asciende, hagan de cuenta que lleva a todos sus redimidos, ¿sí?, al cielo, ¿sí?, porque los hace sentar con Él juntamente en el cielo. ¿Y qué les da? Dones. Ahora, fíjense, Dios les da dones a esas personas y luego cada persona es un don para la iglesia. O sea, por ejemplo, me va a decir al hermanito que siempre pongo de ejemplo. Ya voy a poner otro ejemplo. A ver, Uriel. Dios le dio un don a Uriel, ¿sí? Y a la vez Uriel es un don para nosotros, un regalo de Dios para nosotros. ¿Me explico? Cada uno de ustedes, Dios les dio un don y además los hizo un regalo para esta iglesia. Así que
esto es emocionante, saber que tú eres un regalo de Dios para esta iglesia, ¿sí? Eso es padre, ¿sí? Cada uno de nosotros somos un regalo de Dios para esta iglesia. Que no nos aprecien ya es otra cosa, pero somos un regalo de Dios para la iglesia. Entonces eso es a lo que se refiere, y ahora dice, fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Aquí también hay un poco de qué quiso decir Pablo. ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente cuando dijo ascendió? Eso significa que descendió, ¿sí? Que descendió, ¿sí?, a este mundo inferior. Miren, hay tres explicaciones que se dan a este texto. Una, que Cristo ascendió al cielo, pero que previamente descendió. Bueno, creen que se dice que se refiere a su encarnación. El Dios Hijo se tuvo que encarnar, o sea, descender y después ascender. Esa es una. Otros dicen que el descendió se refiere a que tuvo que morir, que fue sepultado, ¿sí? Y luego, una vez ya sepultado, resucita y asciende. Y otros creen que también Cristo se refiere a que descendió a proclamar su victoria a los mismos demonios, hasta el Hades, a proclamar su victoria, ¿sí? Porque Pedro dice que fue y proclamó su victoria. Bueno, sea la que sea, o sean las tres, que las tres parecen válidas, sea lo que sea, el punto es este que dice, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Sea la explicación que sea, lo que importa es que Cristo es el amo del universo, el amo del universo. Lo llena todo con su presencia, ¿sí? 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, ¿sí? Los apóstoles, o sea, está hablando, ven como cada persona es un regalo de Dios para la iglesia. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, ¿sí?, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Vamos a ver qué esos dones, qué son esos dones. O sea, esto como lo vimos en Corintios, va a estar papita, mira. Los apóstoles, ¿qué entendemos por apóstoles? No necesariamente. How many? ¿Cuántos apóstoles? 12 más Pablo, ok, 12 más. Sí, sí, ya no estaba Judas, metieron a, ¿cómo se llamaba el que sustituyó a Judas? ¿Matías? Bueno, la cosa es que la palabra apóstol, técnicamente hablando, sí es un enviado, pero en ese caso todos seríamos apóstoles. O sea, hablando estrictamente en el significado de la palabra, apóstol significa un enviado, ¿sí?, con la autoridad del que lo envía. Y había dos requisitos: que haber andado con Jesús, ¿sí?, y ser testigo presencial de su resurrección. Si estos eran los requisitos, díganme o ustedes si hoy en día podría haber apóstoles. Ya no puede haber, porque discípulos sí, muchos. Todos somos discípulos de Cristo, pero no todos somos apóstoles, en el sentido estricto de la palabra. Porque también Jesús dijo, los envío ahora a ustedes a que lleven las buenas noticias. En ese sentido podríamos decir, pero no es a lo que se está refiriendo aquí. Pablo está hablando en el sentido estricto de la palabra. Apóstoles 2, la única excepción fue Pablo, porque Pablo no anduvo con Jesús, pero fue llamado directamente por Cristo, ¿sí? Ok, entonces, cuando te digan que en la conferencia con el apóstol fulanito de tal, pues ¿a cuál habrán desenterrado? Ok, luego también que dio profetas. Los profetas, a ver, ¿a qué profetas se está refiriendo? Obviamente, pero para la iglesia. Recuerden, hace 8 días, ¿ya ven por qué no apuntan? Cuando habla, este misterio fue revelado a los profetas, no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, porque la iglesia era un misterio, ni los profetas sabían de este misterio, Dios lo mantuvo oculto. Entonces no puede referirse a los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos desconocían este misterio que iba a ser la iglesia, ¿sí? Entonces se está refiriendo a los profetas del Nuevo Testamento. Bueno, aquí en este caso profeta no necesariamente tiene que ver el futuro, sino que un profeta recibe revelación de Dios. Miren, tan simple de entender como esto. Imaginémonos que estamos en la iglesia primitiva. No hay Biblias,
benditos ustedes que traen cada uno Biblia, hasta en 2 versiones o 3. Pero en ese entonces había Biblias, no había Biblia. Entonces, ¿quién va a enseñarnos si no hay Biblias? Pues Dios dio profetas a la iglesia para que ese profeta recibía una revelación y él se las transmitía a la gente, porque no estaba el Nuevo Testamento todavía terminado. Entonces, ¿de qué iba a depender? ¿Cuál iba a ser el alimento de las personas que se congregaban? Pues había los profetas que Dios les revelaba algo a ellos y ellos lo transmitían. ¿Sí? Ahora, hoy en día, ¿existirá eso? ¿Por qué no? Exactamente, ya está, ya tenemos la revelación completa, ¿sí? Si existiera un profeta que traiga profecía, pues si va a decir algo nuevo, no es bíblico. Y si va a decir algo bíblico, no es nuevo, porque ya está escrito. Entonces, en ese sentido tampoco hay profetas ya. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista más ligero, bueno, también nosotros seríamos profetas, porque un profeta tiene que hablar de Dios. Entonces, es como un vocero de Dios. Bueno, en ese sentido sí todos somos voceros, pero en el sentido estricto de la palabra ya no hay. ¿Ok? ¿Vamos bien? Luego dice los evangelistas. Dios dotó a la iglesia, dio personas, como regalo de Dios dio a las iglesias evangelistas. Dios les dio el don del evangelismo y a la vez los dio como un regalo para X iglesia. ¿Cuál era la función del evangelista? Hoy en día sí existe eso. ¿Qué hace el evangelista? Pues iba de un lugar a otro proclamando el mensaje. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia las buenas noticias, ¿sí? Entonces, hoy sí existe eso. Ahora, estamos viendo que el evangelismo es un don, pero entonces esto significa que como a mí Dios no me dio el don del evangelismo, pues no tengo por qué hablar de Cristo porque no me dio el don. No, todos somos responsables de hablar de Cristo, ¿sí? Pero hay unos a los que Dios les ha dado ese don que no dejan títere con cabeza, ¿sí? Disfrutan estar hablando y van en el metro y van hablando de Cristo, y etcétera, ¿sí? Ese don sí existe hoy en día. Y por último, los pastores y maestros. ¿Esos quiénes eran? Sí, claro, eso sí existe todavía y eran necesarios porque cuando se leían las cartas o se empezaron a escribir los primeros manuscritos, Dios dio dones a unos para que sean capaces. Miren, Dios ha dotado de este don de enseñanza a tantos hermanos que han existido a lo largo de la historia, que ya nos facilitan la tarea. De hecho, de verdad ya ni necesitamos hacer teología, porque ya Dios ha iluminado a tantos que hacen una teología, y a nosotros que nos resta estudiarlo, y ellos nos la explican y todo, ¿sí? Pero entonces, aquí habla mención de pastor y maestro. ¿Será el mismo oficio, uno y el otro, o van juntos? ¿Y el maestro? Bueno, todo pastor, oye una cosa, todo pastor tiene que ser maestro, capaz de enseñar a otro, mas no todo maestro necesariamente es pastor. Hay expositores muy buenos de la palabra de Dios, pero que no están pastoreando, ¿sí? Pero este es un oficio donde pueden ir, por eso pastor y maestro. Normalmente va junto porque el pastor, ¿sí?, debe de alimentar, es el responsable de alimentar a la grey, ¿sí?, pero necesita primero el entenderla. Imagínate que venga alguien aquí y esté diciendo puras barrabasas, pues qué clase de alimento está dando. Tiene que venir y exponer fielmente la palabra de Dios, porque cuando la Biblia es explicada correctamente, es la voz de Dios la que estás oyendo. Cuando te la están explicando mal, no es la voz de Dios, ¿sí? Cuando cosas que sacan de contexto, ¿sí? Ahora, propósito, y observen que Pablo no mencionó todos los dones, no mencionó todos los dones. ¿Cuántas listas de dones existen en el Nuevo Testamento? No, listas. Está la que vimos en Corintios, 1 Corintios, en 2 Corintios también hay, en Efesios, en Romanos, y bueno, Pedro lo divide en dones de hablar y de practicar algo así. No me acuerdo bien, la verdad, se me fue. Pero aquí Pablo no está haciendo una lista exhaustiva de los dones, porque en otras listas menciona sanaciones, lenguas, discernimiento de espíritus, etcétera, ¿sí? El servicio. Bueno, aquí está el propósito, en el 12. Ellos tienen la responsabilidad. ¿Quiénes son ellos? Estos regalos de Dios para la iglesia, los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad ¿de qué? De preparar al pueblo de Dios propósito para que lleve a cabo ¿quién?
se lleve a cabo ¿qué? La obra de Dios. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que estas personas que son regalos de Dios, tienen la responsabilidad de hacer la obra de Dios, no, tienen que edificar a la iglesia para que toda la iglesia lleve a cabo la obra de Dios. O sea, no nada más es responsabilidad de los líderes, por así decirlo, la obra de Dios es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿sí? La responsabilidad de los líderes es equipar. ¿Para qué? Para que entre todos juntos, uno no puede hacerlo todo uno solo, ni valdría la pena ni intentarlo, lo tenemos que hacer entre todos juntos. De preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Entonces la obra de Dios es hablar de nuestro Señor. Y edificar la iglesia es que nosotros unos a otros nos estemos edificando, unos a otros. Entonces, si tú no vienes a la iglesia, hay un don que está faltando aquí, no estás edificando a la iglesia. Entonces, Dios te dio el don para edificar a la iglesia, pero yo nunca voy a la iglesia, ¿cómo puedo edificar y poner en práctica ese don que Dios me ha dado? ¿Ven cómo es cosa seria no asistir a la iglesia? No nada más es si tengo ganas o no tengo ganas. Es porque Dios me manda que yo, miren, con mi pura presencia edifico a otros. Con mi pura presencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a la... Entonces, por eso dice, no dejando de congregarse. Cuando te dejas de congregar, pues se siente como que te falta algo, ¿no? A ver, ahorita por ejemplo, que vean cuántos somos, algo nos falta las presencias de otros, que su pura presencia nos estimula al amor y a las buenas obras. Entonces, esa es la responsabilidad, es decir, el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar esto? Dice el 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí hay una evidencia. Si la iglesia está creciendo, o una persona a nivel personal está creciendo, la primera evidencia es que cada día va siendo más semejante a Cristo, más semejante. No va a alcanzar la perfección de Cristo, porque eso no se va a lograr aquí, pero sí cada día va siendo conformado a la imagen de Cristo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, esa persona va madurando. ¿Por qué? Porque por un lado está ejerciendo un don y por otro lado se está beneficiando de los dones de los hermanos, y eso le hace crecer espiritualmente, lo lleva a la madurez. Ahora, otra consecuencia es, miren, véanlo aquí, dice, que ya el 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Reina Valeria dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es lo que caracteriza a un niño? Bueno, eso es una de las balbuceos, pero un niño piensa una cosa ahorita y al ratito ya piensa otra, y al ratito ya piensa otra. Bueno, Pablo nos está diciendo que ahora que ya no seamos como los niños fluctuantes, ¿sí? ¿Sí? Una persona que no se está alimentando, que no se congrega, ¿sí?, no está creciendo espiritualmente, es presa fácil de Satanás. Entonces viene un mormón y se lo duerme, y al rato llega un testigo y se lo duerme, al rato llega un católico y se lo duerme, al rato llega un ateo y lo duerme, ¿sí? Y andan de una idea a otra, ¿sí?, como niño fluctuante. Entonces, la consecuencia de estar madurando, de estar creciendo espiritualmente, pues es que ya nadie te va a dorar la pildorita, como dice, ¿no? O sea, nadie te va a dormir con enseñanzas extrañas. Aquí lo dice, mira, dice, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras, tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Ven por qué es importante conocer la Biblia? Porque muchas gentes pueden incluso utilizar la Biblia para dormirte, y te están mostrando versículos. Alguien te dice, mira, aquí lo dice claramente, ven cómo no solo la fe salva, sino las obras también. Y tú dices, si no conoces eso, dices, caray, pues si ahí lo dice, y te tambalean. Pero si tú entiendes eso dentro del contexto, ¿sí?, dices, tú lo vas a corregir, mira, dice así pero sacado de contexto, de todo el contexto, a ver si eso es lo que quiere decir. Es bien importante siempre el contexto, porque si agarras el puro texto, ¿sí?, vas a decir que Jesús era alcohólico porque dice, vino Jesús que era bebedor y Juan el Bautista no bebía, ¿sí? Entonces, mira, aquí dice que Jesús era bebedor. Y entonces tú puedes agarrar la Biblia y demostrar que Dios no existe, porque el Salmo 24.1, si no me equivoco, o el 14.1,
el que dice, no hay Dios. Sí, pero ¿quién lo dice? Termina de leer. El necio lo dice en su corazón, ¿sí? Entonces, si tú sacas textos de su contexto, dices exactamente lo contrario de lo que realmente quiere decir el autor. Entonces, siempre es bien importante el contexto, ¿sí? Ok. Entonces, segunda verdad es que es una persona estable. Así vengan y le quieran meter, él está arraigado. Hace rato mencionabas algo, Pati. Arraigados bien en la fe, en lo que dice la Biblia, ¿sí? Esa es otra madurez, ¿sí? Entonces, dice, en cambio, o sea, la importancia de la madurez es para crecer espiritualmente y para que nadie nos engañe, dejemos de ser niños fluctuantes. Entonces, en vez de eso, dice Pablo, dice en el 15, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Aquí Pablo nos está diciendo dos cosas. En lugar de que seas un niño fluctuante e inmaduro, dice, te anima a que te congregues, que vengas, que sirvas con tu don, que seas fortalecido por los dones de otros hermanos, que mutuamente nos estemos alimentando, ¿sí? Y que una cosa, que hablemos siempre la verdad con amor. Son cosas bien importantes esto. Alguien ha dicho que decir la verdad sin amor es una brutalidad, ¿sí? Que te la sueltan paz, aunque te estén diciendo la verdad, pero por la manera que te dijeron, te apabullaron. Y otros dicen que mostrar amor, pero sin decir la verdad, le llaman eso, que cuando dices tú algo y que no es cierto, es hipocresía. Entonces, repito, decir la verdad sin amor es una brutalidad. Decir el amor sin la verdad, eso es hipocresía. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo eso, ¿sí? A veces dicen, no le digas la verdad porque lo vas a lastimar. Y uno tiene que decir la verdad siempre, pero en amor. O sea, hay maneras de decir la verdad, no así para querer apabullar. O sea, bueno, el mismo proverbio lo dice, el proverbio lo dice en el Proverbio 27:6, dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, uno agradece siempre más que te digan la verdad, pero que te la digan en amor, ¿sí? A que te estén lisonjeando, ¿sí? Porque eso es hipocresía. Entonces es bien importante siempre que entre nosotros hablemos la verdad, ¿sí? Pero en amor, ¿sí? ¿Por cuál es el propósito? Pues ayudar al hermano que anda desviándose, ayudarlo. No le vas a decir con palabras hirientes, ¿no? Con palabras hirientes, no. Hacerle ver su error, mostrárselo y en amor. O sea, y cuando tú eres el corregido, debes de pensar, bueno, lo que dice mi hermano me está doliendo, pero es la verdad. Entonces, si tú tienes la humildad de reconocer, vas a agradecerle a ese hermano que te haya dicho, porque a veces el último en darse cuenta es uno mismo, ¿no? Qué bueno que hay un hermano que te lo haga ver, pero en amor, obviamente. Y entonces, y aquí viene otra de por qué es importante venir a la iglesia. Porque la última, ¿cómo podríamos decirlo?, evidencia de que la persona está madurando es la cooperación. Vamos a ver por qué. Dice el 16, dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, o sea, cada uno de nosotros, ¿sí? Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Qué está diciendo esto? Que nos necesitamos unos a otros. ¿Sí? Yo necesito de los dones de ustedes necesitan del don que Dios me ha dado, y todos necesitamos del don del otro hermano, porque para eso nos los dio Dios. Repito otra vez, pero si no vienes a la iglesia, ¿dónde vas? ¿Para qué Dios te dio el don? ¿Para ejercerlo en dónde? ¿En tu casa? Bueno, puedes aplicarlo ahí, pero no necesariamente es ahí. La función principal es en la iglesia, ¿sí? En la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo local, pertenecemos a una iglesia local. No solamente pertenecemos a la iglesia universal, pero debes de pertenecer a una iglesia local, ¿sí? ¿Se puede ser cristiano y no congregarse? Digo, ¿eso es congruente? Por eso dice Pablo, debe ser congruente tu ortodoxia con tu ortopraxis, ¿sí? Has creído la verdad, lo que dice la Biblia, lo crees, y dice que Dios te ha dado un don.
pero no vas a la iglesia, entonces dime dónde vas a ejercer ese don. Y eso es pecado, eso es pecado. Y dice la Biblia, no congregarse, no dejar de congregarse, y si no obedeces, estás pecando, ¿sí? Y dice la Biblia, y ofrendar, y si no te congregas, tampoco estás ofrendando, ¿sí? Y si no te congregas, tampoco estás exhortando con tu presencia al amor y a las buenas obras, ¿sí? Entonces, in other words, en otras palabras, todos tenemos aquí un ministerio, todos. Cada uno de nosotros tiene un ministerio para que con tu ministerio puedas servir a los otros creyentes. Esto es la iglesia, esto es la iglesia. Y esta iglesia, este cuerpo va creciendo en la medida que cada uno de nosotros vayamos madurando. Entonces, una iglesia madura es una iglesia que se crece por humildad, ¿sí? ¿Sí? Por ser pacientes, por soportarnos unos a otros, ¿sí? Y eso es lo que muestra el crecimiento. Entonces, una iglesia, ¿cómo lo explicaré? Luego a veces suena ofensivo. Una iglesia que tenga muchos miembros, ¿es sinónimo de que es una iglesia madura? No necesariamente, pueden tener 1,000 o 2,000 miembros o 5,000, ¿sí? Pero muchos no sirven en nada. Entonces, una iglesia madura es una iglesia, ¿sí?, donde las personas están creciendo espiritualmente, o sea, madurando, ¿sí?, que muestran amor unos por otros, nos soportamos nuestras faltas por amor, cuando esto es posible, ¿sí? Y sobre todo, servimos en algo. Muchas iglesias pueden tener 5,000 miembros, pero el 90% no hace nada más que llega, se siente y se va. Entonces no podemos hablar que esa sea una iglesia que esté creciendo, porque no sabes ni cómo andan. Es más, ni luego ni los conoces, ni se saludan ni nada. O sea, ¿cómo pueden mostrar? O sea, y no tengo nada en contra de las mega iglesias, pero no porque sea una mega iglesia es sinónimo de que es una iglesia que está en pleno crecimiento, porque ya vimos lo que marca el crecimiento. Si midiéramos la madurez de una iglesia por su número de miembros, pues yo creo que nosotros, ¿cómo nos iría? ¿No? Entonces, un creyente aislado nunca va a poder ministrar a los creyentes, nunca. Allá que siga en su casa, ¿sí?, lamentando su suerte o no sé yo, y lo estoy diciendo no por los que no vinieron hoy, porque yo sé que algunos no vinieron por causas de fuerza mayor, pero para unos ya es hábito. Miren, el problema, el internet es una bendición de Dios, pero fíjense, mal usado como es. Por ejemplo, ver esta predicación por YouTube no sustituye el venir. Verlo por el video, pues te ayuda para reforzar algo que no aclaraste bien, algo. O por X razón, causa de fuerza mayor, no pudiste venir. Pero decir, yo no voy a la iglesia, al cabo después lo veo por... Eso no, porque aquí te necesitamos, ¿me explico? ¿Sí? Porque tú tienes un ministerio que cumplir aquí. Entonces, todos, sí, hermanito. Mira, yo creo que todo creyente genuino, ¿sí?, Dios pone el deseo de congregarse, porque todo creyente genuino, por el más mínimo sentido de gratitud hacia su Salvador, comienza a aprender la palabra de Dios, empieza a estudiarla, y Dios pone el deseo en él de amar su palabra y de obedecerla, y su palabra dice, congreguémonos. El que no se congrega, una de dos, va a pagar las consecuencias si es que es creyente genuino, o a lo mejor ni es creyente. También puede ser la otra opción, ¿no? Pero sí, es cosa seria no congregarse. O sea, no es si me queda el tiempo que me quede libre, si me es posible voy. No, yo entiendo que muchas veces hay causas que te lo impiden venir, pero no es la norma de vida, no es lo habitual. Normalmente venimos aquí y con nuestros defectos, imperfecciones, estamos todos tratando de animarnos, de alimentarnos, de edificarnos unos a otros, porque para eso Dios nos da el don, para edificarnos unos a otros, ¿sí?, no para ejercerlos en solitario, ¿sí? Entonces, un creyente en aislamiento
pues es como alguien que deja de comer. Y viven tremenda anemia espiritual, viven en aislamiento y son las presas fáciles de Satanás. Y lo primero que les mete Satanás en la cabeza es: Dios no te ama, los hermanos no te aman. Y ya lo hacen, ya con eso se autojustifican. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia si ahí nadie me quiere? Sí les he contado esa historia del ese que cada domingo la mamá lo tenía que levantar para irse a la iglesia. O sea, ya párate, vámonos a la iglesia, ya es hora, mira qué horas son. ¿Sí? Dice: ay, no tengo ganas de ir. Ay, qué sueño. Dice: dame 3 razones por las que tenga que ir a la iglesia. ¿Quieres 3 razones? No, dice: dame una razón. Dice: te voy a dar 3. Dice: la primera, dice, es, ya se me fue. Porque ya tienes 40 años. Tienes 40 años y todavía tengo que estarte levantando. La segunda es porque todos te quieren mucho en la iglesia. Ay, ¿qué me van a querer? Y la tercera es porque tú eres el pastor. Imagínense nada más eso. Un creyente genuino no vive estas cosas. A veces sí nos cuesta trabajo pararnos, pero decimos: Dios, dame fuerza para pararme, y estamos aquí gozosos, ¿sí? Entonces, el propósito de esta carta de Pablo, y especialmente esta sección, es que mantengamos esa unidad. Cristo ya hizo posible la unidad, ¿sí? Y dentro de esta unidad hay diversidad, porque en algunas cosas somos diferentes, ¿sí? Pero debemos hacer esto, ¿sí? De proteger y mantener la unidad, ¿sí? Hablando siempre la verdad, porque las verdades siempre unen. Las mentiras que hacen, dividen, ¿sí? Mostrar siempre amor unos por otros, porque el amor une, el egoísmo separa, divide, ¿sí? Entonces, en conclusión, dice Pablo: sigamos la verdad en amor, equipándonos unos a otros y edificándonos unos a otros para que todos crezcamos para ser, ¿cuál fue el propósito? Ser cada día más semejantes a Cristo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada día yo voy a odiar más mi pecado y voy a ser más parecerme más a Cristo. Y ese proceso me va a durar toda la vida, pero uno debe de ir avanzando, ¿sí? Las cosas que antes me deleitaban, esos pecados que me deleitaban, ya como que ya no llaman mi atención. Y las cosas espirituales que no me atraían, sí, hermano. Sí. Entonces, 3 evidencias ya para terminar, ¿sí? Semejanza a Cristo cada día más. Segundo, estabilidad, ya no es un niño fluctuante, porque conoce lo que dice la palabra. Tercera evidencia, hablar siempre la verdad en amor. Y cuarta evidencia, servicio. Vamos a orar, mis hermanos, ¿sí? Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por esta joya que es la carta a los Efesios, Señor. Y por lo que nos haces ver por medio de tu Espíritu la gran responsabilidad que tenemos de comportarnos, de andar por la vida conforme al llamamiento que tú nos has hecho como representantes tuyos, Señor. Sabemos que hay cosas que se oponen a que podamos lograr esto, pero tú eres más fuerte que todo eso, Señor. Yo te pido, Padre, por esta congregación donde cada uno de nosotros encuentre su don espiritual y que lo pueda ejercitar, Señor, en esta congregación para beneficio de todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todas las personas que sirven en esta iglesia y por los que aún no sirven, Señor, pues que pronto todos podamos estar sirviendo, porque en tu viña hay lugar y trabajo para todos, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Armandito anunció que iba a salir. Mandamiento nuevos doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevos doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como
vosotros. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. ¿Y cómo puedo yo orar resentido con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar resentido con mi hermano? Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración por la ofrenda, hermanos. Inclinamos nuestro rostro y, Señor Padre bendito, a ti te damos las gracias, Señor mío, por todas las oportunidades, por todo lo que nos da, Señor mío. En esta mañana quiero pedirte por las ofrendas, Señor mío, que vengamos con un corazón alegre, con un corazón dador, Señor Padre bendito, y que sea para tu gloria y para tu honra, Señor Padre Santo. En Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, que haya odio lleve tu amor, donde haya heridas lleve tu perdón, donde haya dudas fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier.
Amén, amén. Vamos a orar para dar por término este servicio. Señor Padre bendito, te damos las gracias, Señor mío, por permitirnos haber estado aquí escuchando tu palabra, por alimentar nuestro espíritu, Señor mío. Gracias porque tú nos das la fortaleza, Señor mío, nos das sabiduría para poder llevar a tu palabra, Señor mío, a todas las personas que se presenten, Señor mío. Y gracias porque también contigo, Señor Jesucristo, nuestra carga es más ligera, Señor mío. Te pido que nos ayudes, Señor Padre bendito, a poder ayudar a nuestras familias, Señor Padre bendito, a que nos des calma, nos des paciencia, Señor, nos des sabiduría para poderles hablar, para poder hacer las cosas como tú lo mandes, Señor Padre bendito. Sabemos que contigo somos más que vencedores, Padre Santo. Gracias, que pasemos un domingo agradable, Señor mío, y que podamos llegar a nuestros hogares a ver a nuestras familias, Señor Padre Santo. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.